En este vídeo vamos a continuar hablando de los ceros de un sistema en función de transferencia. En concreto vamos a hablar del concepto de grado relativo. Los ceros son las raíces del numerador de una función de transferencia. En abstracto lo importante son los polos y cómo se reparte su fuerza con los coeficientes, digamos, de la descomposición en fracciones simples de g. ¿Y entonces por qué hablamos de los ceros? Pues porque en control, para transformar g de s en otra cosa, pues hay que invertirla para cancelar su dinámica, de modo que los ceros de g pueden aparecer como polos en expresiones de cálculo de controladores. Y por otra parte, pues como multiplicar por s es derivar, tener una cierta función a la que le añadimos un cero es añadirle, pues por ejemplo en este caso, ρ veces su derivada. Y por tanto, aunque si estás empezando en esto, lo importante es que tengas claro el concepto de los polos y sus exponenciales, bueno, pues en una segunda mirada al concepto de función de transferencia sí que vale. Ahora vamos a mirar el numerador. Entonces, el concepto principal de este vídeo es el de grado relativo. Primero, hablemos de lo que se considera una función de transferencia realizable. Una función de transferencia realizable es aquella que tiene igual o más polos que ceros. El grado del denominador es igual o más que el del numerador. En ese caso se puede demostrar que existe una representación interna x punto, x más bu, etc. Se puede implementar físicamente y entonces pues a esos sistemas se les llama realizables. A la diferencia de número de polos menos número de ceros se lo denomina grado relativo. Obviamente, una función de transferencia es realizable si su grado relativo es 0, 1, 2. Grado relativo negativo no tiene sentido porque no es realizable. Por ejemplo, 1 entre s más 1 pues es de grado relativo 1, un polo, ningún cero. Esto es de grado relativo 2, dos polos, ningún cero. O esto de aquí es de grado relativo 3, 4 polos, un cero. Esto de grado relativo, ¿por qué lo definimos? ¿Cómo influye en la respuesta de g de s? Pues hablaremos de respuesta ante escalón, hablaremos de respuesta en frecuencia, para entender un poco mejor esto del grado relativo. Entonces, en un sistema de grado relativo 0, o sea, una función de transferencia cuyo grado del numerador y denominador sean coincidentes, pues entonces la respuesta ante escalón tiene un salto brusco. A ver, ¿qué entendemos como salto brusco? Pues que si la entrada fuera 1 partido por s, la salida ante condiciones iniciales nulas, para poder hablar de función de transferencia por entrada y no necesitar término de condiciones iniciales, este no. Bueno, pues entonces las condiciones iniciales nulas es que antes de 0 la salida y todas las derivadas se supondrán 0. Digamos, o sea, en 0 menos un infinitésimo antes de 0 van a ser todo 0, pero claro, pues si la acción de control cambia instantáneamente en 0, en este tipo de sistemas la salida también repetirá ese escalón y cambiará instantáneamente en 0. Ese es el comportamiento que tienen los sistemas de grado relativo 0. Vamos a comprobarlo con ejemplos. Si consideramos un sistema con esta función de transferencia, pues yo puedo hacer la división de polinomios y sale 2 más menos 9 entre s más 4 y por lo tanto la respuesta ante un escalón, si yo multiplico por 1 partido por s, pues da esto de aquí, que lo puedo interpretar, claro, como este factor, que es un escalón instantáneo, y luego este segundo factor, que es la respuesta ante escalón de un sistema de primer orden, que claro, empezará en 0. Por lo tanto, lo primero que se verá será este salto instantáneo de 2 y luego ya pues se irá la cosa hacia abajo. En efecto, aquí defino g de s y su respuesta ante escalón pues es esta cosa, esta expresión, el I Laplace de g por 1 entre s, y esta respuesta ante escalón cuando t vale 0 vale 2. Empezamos con ese salto brusco de 2 unidades, que es un poco este 2, esta ganancia instantánea, digamos, de 2, que se produce en el mismo momento que cambia la entrada.
Y si dibujo esta respuesta temporal, pues aquí tengo algo que empieza en 2, ese salto instantáneo, y luego ya acaba en 0,25, que es la ganancia estática de g de 0, un cuarto, y efectivamente el valor final cuando está exponencial ya ha tendido a 0. Si vemos este segundo ejemplo, esta función de transferencia, pues al hacer la división de polinomios cabe a 0,5 y luego pues hay otro sistema de primer orden que empezará valiendo 0 y por lo tanto el incremento instantáneo será de 0,5 unidades. No hago números porque es igual que lo de antes. Y ahora vamos a ver un tercer ejemplo de orden mayor que 1. Por ejemplo, esta GDS de aquí que hemos metido en el Symbolic Toolbox, donde si yo hago la descomposición en fracciones simples, partial fractional expansion, me queda este 6/5, 1,2, como ganancia instantánea, a la que se sumará la respuesta de un sistema de primer orden y segundo orden, que claro que empezarán valiendo 0 ante condiciones iniciales nulas, y por tanto pues 1,2 será el golpe brusco y luego ya habrá un cierto transitorio. En efecto, si calculo la respuesta ante escalón transformada inversa de g por 1 entre s, su valor inicial y step en t igual a 0 da 1,2, 6 entre 5. Y ahora, por ejemplo, si gasto el Control System Toolbox por cambiar pues esta g, yo lo puedo poner con el comando tf, de modo que el numerador pongo los coeficientes 1,2, 3 y 2, y el denominador, como esto es s cuadrado más 6s más 9, pues pongo esos coeficientes ahí abajo, con lo cual tengo introducido este g en vez de en Symbolic Toolbox en Control Toolbox, y por supuesto su respuesta ante escalón, step, pues tiene este escalón inicial de 1,2 y este valor final de 0,22, que coincide, claro, con la ganancia estática, sustituir ese por 0, 2/9. Con lo cual, este salto brusco ante escalón es lo que significa grado relativo 0 en una función de transferencia. Como curiosidad, también se puede demostrar que en un sistema de grado relativo 0, ese escalón, esa ganancia instantánea, coincide por una parte con el límite de g de s cuando s tiende a infinito, y por otra parte pues coincide también con el valor de la matriz B en la representación interna normalizada, solo en grado relativo 0. En concreto, este 6/5, 1,2, ganancia instantánea, pues efectivamente cuando s tiende a infinito, esto se hace 0, es el límite de g cuando s tiende a infinito, y si yo transformo de función de transferencia a representación interna con el comando ss, state space, pues aquí tengo que la matriz D vale 1,2. Una vez entendidos los sistemas de grado relativo 0, ¿cuál es el grado relativo 1, su significado en la respuesta ante escalón? Pues como S por G de S tendrá grado relativo 0, claro, si este es G, por ejemplo, un 0, 2 polos, pues al multiplicar por S, pues tendré S cuadrado arriba también. Entonces, bueno, pues lo que significará, por tanto, como multiplicar por S es derivar en el dominio de Laplace, pues significa que lo que tendrá un salto brusco es la derivada de la salida, o sea, la velocidad, digamos, de la salida. En efecto, si a este G hago su respuesta ante escalón, en condiciones iniciales nulas, pues la salida I vale 0, pero su derivada, que es la velocidad, y aquí la tengo, que claro, pues efectivamente es la respuesta ante escalón de G por S, bueno, pues inicialmente tiene un salto de 1. ¿Vale? En este sistema, cuando multiplique por S, pues tendré S cuadrada entre S cuadrado, como los términos de mayor grado, y por tanto, por eso la velocidad saltará de golpe desde 0, condiciones iniciales, hasta 1, en cuanto llegue un escalón de entrada.
sea que infinitesimalmente cerca de cero, antes de cero, la velocidad es cero, y en cuanto llegue el escalón en t igual a cero, la velocidad será 1. Y en general, pues en un sistema de grado relativo m, la mésima derivada de la salida es lo que tendrá un salto brusco, porque s elevado a m por g de s tendrá grado relativo 0. Por ejemplo, este g tiene grado relativo 2, por lo tanto lo que tendrá un salto brusco es la segunda derivada. Su respuesta ante escalón inicialmente vale 0 cuando llegue el escalón. Su velocidad con el comando diff también cuando sustituyo t por 0 vale 0. Y su aceleración, otro comando diff sobre la velocidad, entonces ya al sustituir t por 0 ya va a dar 2. Por supuesto, la aceleración en Laplace es, pues claro, la respuesta de g por s cuadrado ante esta entrada a escalón, y coincide, claro, con sacar dos derivadas en el tiempo de la salida, y el valor inicial es de 2. Por lo tanto, inicialmente comenzará como una parábola de este tipo, cuyo valor inicial es 0, cuya derivada velocidad es 0 y cuya segunda derivada es 2. Para t pequeño se parecerá a esta curva la salida de este sistema. Con lo cual esta es la conclusión final de la respuesta ante escalón de un sistema de grado relativo m. Ante condiciones iniciales nulas, la salida y sus derivadas hasta las m1ésima serán 0 en t igual a 0, y la derivada mésima es la que tendrá un salto brusco exactamente en el mismo momento en que la entrada escalón tenga un salto brusco. Lo último que vamos a ver en este vídeo es la relación de grado relativo y respuesta en frecuencia. En concreto, cuando s tiende a infinito, cuando j omega tiende a infinito, si el numerador es de grado p, de este estilo, k por s elevado a p más otras cosas, y el denominador es de grado q, mónico s elevado a q más otras cosas, bueno, pues en ese caso, claro, cuando s o omega tienden a infinito, lo único importante es el término de mayor grado. Y por lo tanto, esto tenderá a k por s elevado a p menos q. Y justo, pues es eso, como q menos p es el grado relativo m, pues entonces esto es lo que ocurre con la respuesta en frecuencia, a alta frecuencia, de un sistema en función de transferencia, que cae como una cadena de m integradores a alta frecuencia. Y la constante kappa, pues bueno, pues depende de lo que haya en el numerador. La pendiente del diagrama de Bode será de 20m veces hacia abajo decibelios por década. O sea que la ganancia estática s igual a 0 da información sobre el diagrama de Bode a baja frecuencia, y el grado relativo es lo que da información sobre el diagrama de Bode a alta frecuencia. Son ideas, por tanto, complementarias. Con ganancia hablamos de baja frecuencia, de valor final, tiempo tendiendo a infinito en escalón. Grado relativo hablamos de alta frecuencia y de la forma inicial cuando t es cercano a 0 de la respuesta en escalón. Por ejemplo, en respuesta en frecuencia, pues si tengo este g, que es de grado relativo 2, pues entonces, cuando s tiende a infinito, esto es lo único que importa, el resto de términos se hacen despreciables, y por tanto, a alta frecuencia se parece a 4 entre s cuadrado. Grado relativo 2, s cuadrado denominador a alta frecuencia. Y efectivamente, su diagrama de Bode de magnitud, pues a bajas frecuencias tendríamos que ver tema de ganancia, a altas frecuencias tema de grado relativo, para ver la pendiente de caída. Con lo cual, con esto vamos a finalizar. En este vídeo hemos hablado del concepto de grado relativo, polos menos ceros. Puede ser un número positivo en los sistemas realizables. Los sistemas de grado relativo 0 ante escalón tienen un salto brusco inicial, y en general en los sistemas de grado relativo m la respuesta a escalón inicial tiene un salto brusco en su mésima derivada. En cuanto a la respuesta en frecuencia, el grado relativo me da información sobre la caída a alta frecuencia del diagrama de Bode. A alta frecuencia
se comporta como m integradores, siendo m el grado relativo. Y nos tenemos que quedar con la idea de la complementariedad con el concepto de ganancia. Ganancia es tiempo infinito ante escalón o frecuencia cero en Bode. Grado relativo describe qué ocurre cerca de tiempo cero ante escalón, cerca de frecuencia infinita en Bode. Bien, pues con esto terminamos. Muchas gracias por vuestra atención.